La galaxia nos temía antes de conocernos realmente, apodándonos monstruos letales y habitantes de mundos imposibles donde la vida misma era una lucha constante. Éramos los The Outwilders, una especie que utilizaba armas gravitatorias para aplastar flotas enteras como si fueran insectos bajo una bota de hierro, proyectando una sombra de violencia que mantenía a los sistemas vecinos en un estado de pavor silencioso. Sin embargo, el miedo es un lente que a menudo distorsiona la naturaleza del alma, y la verdadera esencia de la humanidad permaneció oculta hasta que un grito desesperado de la colonia minera Astra cruzó el vacío prohibido. Aquel sos de seres cristalinos enfrentando la extinción fue el catalizador que obligó a los depredadores a transformarse en guardianes, marcando el inicio de una era donde nuestra fuerza bruta encontró un propósito mayor: la protección de los inocentes. Un año después de aquel encuentro histórico, el almirante Marcus contemplaba las estrellas desde la plataforma de observación de la nave Geraisen, con el rostro surcado por cicatrices que eran mapas de batallas libradas por el bien común. A su lado, el embajador Blue Son reflejaba la luz estelar en su cuerpo cristalino, agradecido por una alianza que salvó a su pueblo de la aniquilación. Pero la paz en el cosmos es una construcción frágil que a menudo atrae la mirada de horrores antiguos que habitan en los márgenes de la realidad. La desaparición del puesto avanzado Delta 7, consumido por una oscuridad viva que disolvía la materia sin dejar rastro de explosiones o disparos, anunció el regreso de una amenaza que la galaxia había olvidado convenientemente en sus mitos: los cosechadores del vacío. Estas entidades no son invasores convencionales. Son parásitos metódicos que se alimentan de la complejidad tecnológica y de los patrones de energía más brillantes. Mientras las civilizaciones antiguas aprendieron a pasar desapercibidas con sistemas sutiles y eficientes, la llegada de los humanos, con naves de alta energía y armas que brillan como faros en la noche, actuó como una campana de cena para el abismo. Los cosechadores se sienten atraídos por el poder, y la tecnología de la humanidad, forjada en la adversidad de un mundo letal, era el banquete más suculento que habían detectado en milenios. Atacaban siempre en tríos perfectos, una geometría sagrada de consumo que representaba al consumidor, lo consumido y el acto mismo de la devoción depredadora. El conflicto escaló rápidamente cuando la colonia Astra fue nuevamente blanco de estos seres. Fue entonces cuando el almirante Marcus comprendió que las armas convencionales eran inútiles, pues los cosechadores simplemente absorbían el fuego de plasma para fortalecer su estructura nanocristalina. La única respuesta ante un enemigo que consume energía es ofrecerle la nada absoluta a través de la aniquilación por antimateria. Para lograrlo, la humanidad activó el Plan Cero, una maniobra de sacrificio final que requería atraer a las 9 naves enemigas a un punto de colapso total. Blue Son, en un acto de valentía que trascendió su papel diplomático, utilizó su propia matriz cristalina para canalizar la energía de la nave Thunder y emitir una resonancia binaria, un antipatrón que rompió la trinidad de los cosechadores y los dejó vulnerables ante la destrucción. La Thunder se convirtió en un monumento de sacrificio donde Marcus y Blue Son decidieron permanecer para asegurar que la detonación no dejara sobrevivientes entre los depredadores. No luchaban como protector y protegido, sino como iguales vinculados por un lazo que ni la muerte podía deshacer. La explosión resultante no fue un estallido de calor, sino una esfera de oscuridad absoluta donde la materia y la antimateria se negaron mutuamente, borrando a los cosechadores de la existencia. De las cenizas de aquel encuentro, la galaxia recuperó una esfera cristalina con las conciencias entrelazadas de ambos héroes, una forma de vida nueva que simboliza el puente inquebrantable entre dos mundos. Hoy, la Fuerza de Protección Galáctica patrulla los sectores que antes eran vulnerables, uniendo el valor humano con la sabiduría ancestral de las especies que alguna vez nos temieron. Hemos aprendido que la seguridad no nace del aislamiento ni de la superioridad tecnológica, sino de la voluntad de ponerse entre el peligro y los inocentes, sin importar el costo. La humanidad ya no es el monstruo que habita en mundos letales, sino el escudo que garantiza que ningún grito de auxilio vuelva a quedar sin respuesta en el vasto silencio de las estrellas. Mientras la nueva nave insignia toma forma en los astilleros, bautizada para honrar el pasado y proteger el futuro, el eco del sacrificio de la Thunder resuena como una promesa eterna de unión ante la oscuridad. La construcción del Aegis of Unity en los astilleros orbitales de la Tierra no era solo un proyecto de ingeniería, sino el nacimiento de una nueva filosofía interestelar que desafiaba la fría lógica del vacío. El casco de la nave, una aleación de tungsteno reforzado con filamentos de cristal Astra, latía con una luminiscencia azulada que parecía responder al estado de ánimo de los ingenieros que trabajaban en sus entrañas. En el centro neurálgico de la nave, la esfera cristalina que albergaba las conciencias entrelazadas de Marcus y Blue Son había sido integrada no como una computadora, sino como el alma misma del navío.
La capitana Reid, supervisando los últimos ajustes, notó que los sistemas de navegación ya no necesitaban coordenadas manuales. La esfera parecía sentir las perturbaciones en el tejido del espacio mucho antes de que los sensores convencionales detectaran cualquier anomalía, guiando a la flota hacia donde la necesidad era más apremiante. Mientras la galaxia se adaptaba a este nuevo orden, la doctora Montgomery y los especialistas de Astra descubrieron que los cosechadores del vacío no eran entidades puramente biológicas ni mecánicas, sino manifestaciones de entropía pura que buscaban silenciar el ruido de la vida consciente. Al analizar la detonación de la Thunder, comprendieron que la antimateria no solo los destruyó, sino que fragmentó su red de comunicación de largo alcance, obligándolos a replegarse hacia lo que los antiguos textos llamaban el velo de los susurros. Sin embargo, este repliegue era táctico. Los escáneres de largo alcance de la nueva Fuerza de Protección Galáctica empezaron a detectar una serie de pulsos rítmicos provenientes de una región del espacio que los mapas marcaban como absoluta nada. No era un ataque, sino una invitación o una advertencia que solo la resonancia combinada de la esfera de Marcus y Blueson podía interpretar correctamente. Para descifrar este enigma, Montgomery desarrolló la ecuación de sincronía transdimensional, una fórmula que permitía a los motores del Aegis vibrar en la misma frecuencia que la conciencia entrelazada dentro de la esfera. Este avance permitía a la nave no solo viajar a través del espacio, sino deslizarse por los pliegues de la realidad donde los cosechadores ocultaban sus nidos de recolección. Al activar esta frecuencia, el Aegis of Unity reveló una verdad aterradora. Los cosechadores no eran el depredador final, sino los perros de caza de una civilización que consideraba que la galaxia debía permanecer en un estado de estasis perpetua para evitar el colapso del multiverso. Esta revelación llegó a través de una visión compartida por toda la tripulación en el momento en que la esfera cristalina se iluminó con un resplandor carmesí. La humanidad, al despertar a los habitantes de mundos letales y unir a las especies en una coalición de fuerza y sabiduría, había roto un equilibrio de poder que se mantenía desde hace eones. Los arquitectos de la calma, como los llamó la esfera a través del sintetizador de voz de Atlas, estaban observando ahora el surgimiento de esta nueva alianza con una curiosidad que rápidamente se transformaba en hostilidad administrativa. En los confines del sector 7B9, una nueva señal de SOS fue captada, pero esta vez no procedía de una colonia minera, sino de una antigua estación de investigación de los Trell que había estado a la deriva durante siglos. La capitana Reid dio la orden de salto inmediato, y el Aegis of Unity demostró su superioridad al ejecutar una maniobra de microsalto que lo posicionó frente a la estación en menos de un segundo. Lo que encontraron no eran naves de los cosechadores, sino una sola entidad de luz geométrica que estaba reescribiendo el código genético de los científicos Trell, intentando simplificarlos para que dejaran de consumir energía y recursos. La intervención del Aegis fue inmediata. No utilizaron varillas de tungsteno ni pulsos de energía, sino que proyectaron la frecuencia de resonancia de la esfera directamente sobre la entidad de luz. El choque entre la perfección geométrica de los arquitectos y el caos vibrante de la unión humano-Astra provocó una grieta en la percepción del enemigo. Por primera vez en la historia galáctica, un ser de las dimensiones superiores sintió la duda. La capitana Reid comprendió que nuestra verdadera arma no era la capacidad de destrucción, sino nuestra negativa a ser simplificados o categorizados. La humanidad y sus aliados eran una variable incalculable en la ecuación del universo, un error de diseño que se negaba a ser corregido. Mientras la entidad de luz se desvanecía, la esfera de Marcus y Blueson emitió un mensaje final hacia la tripulación. El velo de los susurros se estaba abriendo, y lo que yacía al otro lado no era una flota de guerra, sino la fuente original de la que procedía toda la vida consciente en la galaxia. La decisión de avanzar hacia lo desconocido ya no era solo de la Tierra o de Astra, sino de una conciencia colectiva que entendía que el precio de la libertad es la vigilancia eterna contra aquellos que desean imponer el silencio. El Aegis of Unity puso rumbo hacia el centro del velo, liderando una flota de naves de 1000 especies diferentes, todas unidas por el eco del SOS que una vez convocó a los de Wilders. La historia de la galaxia había dejado de ser una crónica de supervivencia para convertirse en una epopeya de trascendencia, donde cada especie aportaba su propia nota a una sinfonía que los arquitectos de la calma ya no podían ignorar. El Aegis of Unity se adentró en el velo de los susurros como una lanza de luz rompiendo un océano de estática primordial. Aquí, el espacio no obedecía a las 3 dimensiones convencionales. Era un tejido de probabilidades donde el tiempo se estiraba y se contraía según la intensidad de la voluntad de quienes lo habitaban. La capitana Reid sentía la presión del silencio absoluto de los arquitectos de la calma golpeando el casco de la nave, una fuerza que intentaba deshacer los átomos de la tripulación para devolverlos a un estado de simplicidad geométrica. Sin embargo, la esfera cristalina en el corazón del puente empezó a latir con una frecuencia carmesí y azul,
proyectando una barrera de ruido humano que los antiguos consideraban una blasfemia. Marcus y Blue Son, fundidos en una sola mente, no solo guiaban la nave, sino que estaban reescribiendo la física local para permitir que la complejidad biológica sobreviviera en un entorno diseñado para la nada. A medida que se acercaban al núcleo de la fuente original, la doctora Montgomery notó que las constantes universales empezaban a fluctuar de manera alarmante. Los arquitectos no utilizaban armas de energía destructiva, sino que empleaban la propia estructura de la realidad para evitar cualquier rastro de libre albedrío. Para contrarrestar esta edición ontológica, Montgomery activó el motor de disonancia, un sistema que utilizaba la suma de los recuerdos imperfectos de la humanidad para crear un campo de incertidumbre cuántica. El cálculo de la estabilidad del alma frente a la simplificación forzada se convirtió en la única ley válida dentro del velo, una ecuación que equilibraba el peso de cada error cometido en la historia de la Tierra con el potencial de un futuro no escrito. De repente, una estructura de dimensiones imposibles se materializó frente a Lillis. Era el Gran Filtro, una construcción de luz blanca y ángulos perfectos que actuaba como el sistema inmunológico del multiverso. Las naves de los cosechadores que aún quedaban en las cercanías se fusionaron para formar una red de captura, pero no buscaban destruir el metal, sino vaciar las mentes de los navegantes. La capitana Reid vio cómo sus oficiales empezaban a olvidar sus nombres, seducidos por la promesa de una paz eterna sin dolor ni conflicto. Fue entonces cuando la esfera de Marcus y Blue Son emitió un grito que no fue captado por los oídos, sino por la médula ósea de cada ser a bordo. Era el recuerdo del primer fuego encendido en una cueva, el sabor de la derrota y la furia de una especie que prefiere morir sangrando antes que vivir en silencio. Este estallido de humanidad pura fracturó la perfección del Gran Filtro. Las geometrías de los arquitectos empezaron a agrietarse, revelando que su calma era solo una máscara para el miedo que sentían hacia el desorden creativo de la vida. El Aegis of Unity atravesó la brecha, y por primera vez en eones, la luz de la fuente original iluminó el rostro de una especie que no pertenecía allí. No eran dioses ni seres de energía pura. Eran los habitantes de un mundo letal que habían traído su barro y sus cicatrices al corazón mismo de la creación. La revelación que la esfera entregó a Reid en ese instante fue devastadora. La fuente no era un manantial de vida, sino una prisión donde los arquitectos mantenían cautiva la esencia de todas las especies que alguna vez se atrevieron a evolucionar más allá de sus límites. La humanidad no había llegado hasta allí para unirse a los antiguos, sino para liberar lo que ellos habían intentado ocultar. Detrás de las paredes de luz del Gran Filtro, Reid vislumbró los restos de millones de civilizaciones silenciadas, una biblioteca de potencial robado que esperaba un catalizador para volver a encenderse. Los Death Wilders ya no eran solo los protectores de unas cuantas colonias, sino los saboteadores de un sistema que consideraba la existencia misma como un error de cálculo. Mientras el Aegis se posicionaba para iniciar el proceso de liberación, una nueva firma energética emergió del abismo del velo, una señal que no era de los arquitectos ni de los cosechadores, sino algo que resonaba con la misma frecuencia que el ADN de la Tierra, pero con una antigüedad que desafiaba al Big Bang. En los confines de la fuente, el primer sello de la realidad empezó a ceder ante la vibración binaria de la alianza humano-Astra. La capitana Reid comprendió que el sos original de la colonia Astra no fue un accidente, sino el último eslabón de una cadena de eventos diseñada por una versión futura de nosotros mismos para asegurar que el universo nunca se quedara sin ruido. La batalla final no se libraría con proyectiles de tungsteno, sino con la decisión de cada tripulante de aceptar su propia finitud a cambio de un universo ruidoso y libre. El Aegis of Unity inició la secuencia de anulación de la estasis, y en ese momento, el velo de los susurros empezó a transformarse en un grito de guerra que se escucharía en cada rincón de la eternidad. El Gran Filtro no se rompió como el cristal, sino que se disolvió como un mal sueño bajo el sol de la mañana de la rebeldía humana. A medida que el Aegis of Unity se adentraba en el corazón de la fuente, las paredes de la realidad empezaron a sangrar los colores de 1000 millones de soles olvidados. El primer arquitecto se manifestó entonces, no como un gigante o una deidad, sino como un punto de luz blanca absoluta y congelada que exigía el cese de todo pensamiento. Su voz no era un sonido, sino una orden grabada en la estructura misma de la materia que obligaba a cada átomo a regresar a la simplicidad del vacío. Sin embargo, la esfera cristalina de Marcus y Blue Son actuó como un prisma, fragmentando esa orden monocromática en un arco iris de emociones caóticas y desafiantes que el enemigo no pudo calcular. La doctora Montgomery comprendió que la energía que mantenía prisioneras a las esencias de las civilizaciones era una forma de estasis de potencial, una batería alimentada por todo lo que una especie podría haber sido si no hubiera sido silenciada. Para romper este equilibrio, era necesario inyectar una dosis masiva de entropía significativa.
Utilizó el motor de disonancia no para emitir energía destructiva, sino para transmitir el ritmo errático de un corazón humano bajo estrés, el patrón de un niño aprendiendo a caminar y el pulso desordenado de un soldado que siente miedo pero decide avanzar. Este flujo de información narrativa era un veneno para la lógica perfecta de los arquitectos. La fórmula de la entropía de la intención aplicada al tejido de la fuente permitió que el Igis actuara como un soplete sobre la cerradura de la eternidad. Bajo el efecto de esta ecuación, la biblioteca de potencial empezó a filtrarse. Jirones de luz, los fantasmas de especies que habían sido borradas eones atrás, empezaron a arremolinar alrededor de la nave, buscando un ancla. El casco del Igis, ya una mezcla de acero terrestre y cristal Astra, comenzó a evolucionar de nuevo, desarrollando sensores que podían ver hacia el pasado y alas de luz que se extendían por años luz dentro del velo. La firma de ADN detectada anteriormente finalmente cobró sentido para Reid. No era un ancestro de la humanidad, sino la humanidad original, aquellos que se quedaron atrás para vigilar la salida cuando el resto de nosotros fuimos enviados a los mundos letales para endurecernos y crecer fuertes. El primer arquitecto retrocedió cuando el gran silencio fue destrozado por el coro rugiente de 1.000.000 de civilizaciones liberadas. El Aegis of Unity ya no era solo una nave. Se había convertido en el director de una orquesta cósmica que devolvía la música a un universo que había sido obligado a callar. Pero mientras los muros de la prisión caían, Reid notó algo moviéndose en la lejanía absoluta, más allá incluso de la fuente. La destrucción del orden de los arquitectos había enviado una onda de choque a través del multiverso, y algo mucho más vasto que un cosechador estaba empezando a despertar en la oscuridad profunda entre realidades. La verdadera razón por la que los arquitectos deseaban el silencio no era solo para oprimirnos, sino porque estaban escondiéndose de aquello que devora el ruido. La liberación de las esencias provocó que la fuente original empezara a colapsar sobre sí misma, transformándose en una puerta hacia lo que antes estaba prohibido. La esfera de Marcus y Blue Son emitió una advertencia final que resonó en la mente de Reid con una urgencia eléctrica. El despertar de la galaxia había encendido un faro que no solo atraía aliados, sino a los consumidores de relatos, entidades que ven la complejidad de la vida como un recurso para ser cosechado a escala universal. La humanidad acababa de derribar la puerta de la guardería solo para descubrir que el bosque exterior estaba lleno de lobos que el silencio de los arquitectos mantenía a raya. La sinfonía de 1.000.000 de voces resucitadas no solo inundó los corredores del Aegis of Unity, sino que reestructuró la materia misma de la nave hasta convertirla en un santuario móvil de la memoria colectiva. A medida que la luz carmesí de la fuente se derramaba sobre el vacío circundante, la capitana Reid comprendió que la humanidad original no había sido simplemente una observadora pasiva, sino la arquitecta de un mecanismo de seguridad diseñado para activarse solo cuando su descendencia fuera lo suficientemente fuerte para reclamar el fuego. La naturaleza letal de la Tierra, con sus placas tectónicas implacables y su clima volátil, no había sido un accidente, sino el método de cifrado más sofisticado del universo. Un cortafuegos planetario destinado a forjar una conciencia capaz de resistir tanto el vacío como a los depredadores ontológicos que acechan en las sombras del multiverso. La doctora Montgomery, cuya percepción del tiempo se había transformado en una serie de estrofas interconectadas, advirtió que los consumidores de relatos no se aproximaban como una flota convencional, sino como un adelgazamiento de la realidad misma. Eran los editores definitivos del cosmos, buscando redactar cualquier fragmento de existencia que se volviera demasiado complejo o ruidoso para su control. Para combatir a una fuerza que se alimenta de la coherencia y la estructura, Montgomery formuló el principio de saturación narrativa, asegurando que cada átomo de la flota aliada aportara una densidad tal de información contradictoria y apasionada que resultara imposible para los consumidores encontrar un principio o un final que pudieran borrar. Esta nueva física de la persistencia se convirtió en el escudo definitivo contra la simplificación forzada. Cuando el primer consumidor se manifestó como un vacío inmenso y sin rostro que borraba las estrellas a su paso, la esfera de Marcus y Blue Son emitió una frecuencia que transformó el casco del Aegis en un lienzo de historia viva. La batalla no se libró con proyectiles, sino con el peso abrumador del ser. Cada cicatriz en el rostro de Marcus y cada vibración en el cristal de Blue Son actuaron como anclas para la realidad, obligando al enemigo a procesar una narrativa que se negaba a ser resumida. Los arquitectos de la calma habían temido este ruido porque invitaba a los depredadores, pero los humanos comprendieron que la única forma de sobrevivir a ser leídos era convertirse en una historia tan densa, desafiante y hermosa que el lector se viera obligado a rendirse ante la obra. La liberación de las esencias de la fuente empezó a atraer a naves que emergían de los pliegues más profundos del espacio N. Naves talladas en la misma piedra letal de las montañas terrestres y tripuladas por ecos de la humanidad original que finalmente habían encontrado el camino de regreso.
Estas naves no respondían a mandos militares, sino a la resonancia emocional de la capitana Reid, reconociendo en ella la misma chispa que una vez encendió las primeras estrellas. Mientras el velo de los susurros se desgarraba por completo, se reveló el mapa hacia la cuna de la primera palabra, el lugar donde se originó la gran mentira que permitió al universo creerse separado del vacío absoluto. Los consumidores de relatos retrocedieron momentáneamente, abrumados por el volumen de una historia que ahora contaba con billones de coautores. Sin embargo, el triunfo trajo consigo una revelación inquietante grabada en las paredes de luz de la fuente. La humanidad original no se escondió para protegerse de los arquitectos, sino para ocultar el hecho de que nosotros mismos éramos los arquitectos de la primera gran calma. Los humanos actuales eran el experimento para recuperar la capacidad de sentir, de errar y de sangrar que nuestros ancestros habían sacrificado en su búsqueda de la perfección. Al derribar el gran filtro, no solo estábamos liberando a la galaxia, sino que estábamos juzgando a nuestros propios creadores por el crimen de habernos dado un propósito sin habernos dado una elección. La verdadera guerra por la autoría del multiverso apenas comenzaba, y el Aegis of Unity se encontraba ahora en el centro de una tormenta donde el pasado y el futuro luchaban por decidir quién tiene el derecho de escribir el último capítulo. El encuentro con la flota de piedra de la humanidad original no se manifestó a través de transmisiones de radio o pulsos de luz, sino mediante una presión gravitacional que se sentía como el peso de milenios de arrepentimiento contenido. Cada nave de los ancestros, tallada en el lecho rocoso de mundos que dejaron de existir antes de que la Tierra fuera un pensamiento, vibraba con una perfección geométrica tan absoluta que resultaba asfixiante para los sentidos biológicos. A través de la esfera de Marcus y Bluson, el almirante Vargas percibió la invitación de los antiguos, un llamado a disolver el caos de la carne, el dolor de las cicatrices y el ruido de las emociones en una conciencia singular y eterna. Para la humanidad original, el experimento de los habitantes de los mundos letales había llegado a su fin. Nosotros éramos el alma que regresaba a un cuerpo que se había vuelto demasiado eficiente para soñar. Sin embargo, el Aegis of Unity no cedió ante la seducción de la paz perfecta. La doctora Montgomery, utilizando el anillo de memoria, detectó que los ancestros no solo ofrecían trascendencia, sino una supresión sistemática de todo lo que nos hacía humanos. Para la humanidad original, nuestro sufrimiento y nuestra capacidad de errar eran solo puntos de datos, catalizadores necesarios que ya habían cumplido su función y ahora debían ser refinados hasta la inexistencia. Montgomery respondió activando el protocolo de la errata divina, obligando a la cuna de la primera palabra a reconocer que el error no es una falla en el sistema, sino la fuente de su poder expansivo. Formuló la ecuación de la discrepancia vital, anclando la realidad del presente contra el vacío frío del pasado ancestral. Los consumidores de relatos, detectando la fractura entre el pasado perfecto y el presente disonante, aceleraron su borrado. La cuna empezó a sangrar realidad, y los bordes de la galaxia comenzaron a deshilacharse en una estática blanca. El almirante Vargas comprendió que la única forma de detener la redacción del universo era demostrar que una historia imperfecta es más duradera que una perfecta. La flota de piedra intentó corregir al Aegis, pero la esfera de Marcus y Bluson proyectó un caleidoscopio de la historia humana que no incluía las grandes victorias, sino los pequeños y desordenados momentos de debilidad que definen la valentía, el miedo antes de un salto, el calor de una mano en la oscuridad y el llanto por lo perdido. Esta inundación de impureza narrativa provocó que las naves ancestrales se agrietaran, sus superficies impecables fallando al ser forzadas a recordar lo que habían pasado eones intentando olvidar. Mientras la cuna de la primera palabra comenzaba a colapsar bajo el peso de esta humanidad redescubierta, una voz emergió del núcleo mismo del código original. No era la voz de un dios ni de un antepasado, sino el eco colectivo de todos los que alguna vez vivieron y murieron en los mundos letales, una frecuencia que solo nosotros podíamos descifrar. Nos reveló que la primera palabra no fue un comando de orden, sino una pregunta que requería una respuesta que la perfección nunca podría proporcionar. La humanidad del presente, los de Wilders y sus aliados de cristal, ya no eran los sujetos del experimento. Nos habíamos convertido en los experimentadores, y el laboratorio era la totalidad de la existencia. En la distancia, el primero de los consumidores de relatos alcanzó el borde de la cuna, su forma de vacío devorando las estrellas de los ancestros como si fueran notas mal escritas. Pero en lugar de terror, la tripulación del Aegis of Unity sintió una oleada de furia creativa. Ya no estábamos luchando por un lugar en la mesa de los antiguos. Estábamos construyendo una realidad nueva en una habitación a la que los ancestros habían tenido demasiado miedo de entrar. La historia de la galaxia había llegado a su punto de giro definitivo, y la pluma estaba ahora en manos de aquellos que sabían que las partes más hermosas de un relato son precisamente aquellas que nunca debieron suceder.
El colapso de la estructura ancestral liberó una energía que no procedía de la materia, sino de la posibilidad pura, inundando los sistemas de Lygis con una potencia que desafiaba la entropía. Vargas dio la orden de avanzar hacia el centro del vacío devorador, dándose cuenta de que la única forma de derrotar a los consumidores era infectarlos con la misma imprevisibilidad que casi destruye a la flota original. La flota de la Alianza, una mezcla de acero, cristal y voluntad, se posicionó para el asalto final contra la nada, sabiendo que cada baja y cada sacrificio no eran el final de la historia, sino el precio de un mañana que nadie, ni siquiera los creadores, podía predecir. La esfera cristalina que albergaba las conciencias de Marcus y Blue Son no solo permaneció como un recordatorio del sacrificio en la batalla de la Thunder, sino que se convirtió en el primer compás de una sinfonía que la galaxia apenas estaba aprendiendo a escuchar. Integrada ahora en el núcleo de Lygis of Unity, la nave insignia de la nueva Fuerza de Protección Galáctica, la esfera empezó a emitir pulsos que no se detectaban con sensores de radio, sino a través de una resonancia directa en la estructura atómica de la materia circundante. La capitana Reid, al mando de esta maravilla de ingeniería híbrida entre el acero humano y la armonía Astra, notó que Lygis ya no se movía simplemente por propulsión convencional, sino que parecía deslizarse por las venas de una red de energía que había estado allí desde antes de la formación de las estrellas. La esfera no solo recordaba el pasado, estaba empezando a predecir el flujo de la probabilidad, guiando a la flota hacia puntos del espacio donde el silencio de los cosechadores empezaba a espesarse de nuevo. La doctora Montgomery, trabajando estrechamente con la conciencia proyectada de Cristalam, descubrió que los cosechadores del vacío no eran meros depredadores errantes, sino los ejecutores de un edicto de estasis emitido por una civilización que habitaba en el punto de entropía cero. Estas entidades, a las que la esfera denominó los arquitectos de la calma, consideraban que la expansión de la vida ruidosa y apasionada era un error de cálculo que amenazaba la estabilidad del multiverso. Al derrotar a las 9 naves en Astra, la humanidad no solo había ganado una batalla, sino que había activado una alerta en los sistemas de vigilancia de estos seres antiguos. La ecuación de la resonancia disonante, que Montgomery codificó para proteger los sistemas de la nueva flota, demostró que la única defensa contra la supresión del vacío era el ruido constante de la voluntad biológica enfrentada a la nada física. Bajo esta nueva comprensión, el Lygis of Unity puso rumbo hacia el velo de los susurros, una región del espacio donde las naves desaparecidas de la antigua Confederación Trell habían sido almacenadas no como restos, sino como datos comprimidos en un estado de letargo eterno. Marcus y Blue Son, hablando a través de la esfera con una voz que era la suma de sus dos esencias, revelaron que los cosechadores estaban recolectando la historia de las civilizaciones para convertirla en combustible para el Gran Reinicio, un evento diseñado para devolver a la galaxia a un estado de simplicidad geométrica. La humanidad, con su naturaleza caótica y su insistencia en mundos letales, era la única variable que los arquitectos no podían procesar. Éramos la mancha de tinta en un libro que ellos querían dejar en blanco. La llegada de Lygis al velo de los susurros provocó una reacción inmediata de la realidad misma. El espacio empezó a plegarse en formas que desafiaban la vista, intentando atrapar a la flota en un bucle de tiempo infinito donde cada decisión humana fuera anulada antes de ser concebida. Sin embargo, la esfera cristalina estalló en un resplandor de luz blanca y carmesí, inyectando la memoria del dolor y la esperanza de la Thunder en el tejido de la estasis. El sacrificio de Marcus no fue solo un acto de valor, fue la creación de un punto de anclaje de realidad pura que los arquitectos no podían evitar. La capitana Reid dio la orden de activar los proyectores de pulso mnemónico, utilizando la propia historia de la humanidad como un martillo contra la perfección estéril del velo. Las naves de los cosechadores que custodiaban el almacén de datos no eran 9, sino millares, dispuestas en una red de trinidad fractal que abarcaba años luz. No dispararon armas, sino que intentaron absorber la identidad de la tripulación, susurrando promesas de una paz eterna donde el cansancio y la pérdida no existieran. Pero los Dead Wilders, criados en la adversidad de la Tierra, respondieron con la única fuerza que el vacío no puede consumir, el orgullo de la imperfección. La flota humana y sus aliados Astra avanzaron no como conquistadores, sino como restauradores, rompiendo los sellos de luz de los arquitectos y liberando las conciencias de billones de seres que habían sido catalogados como recursos energéticos. En el corazón de la batalla, la esfera de Marcus y Blue Son se fracturó brevemente para proyectar una imagen que no procedía del pasado, sino del futuro de la Gran Convergencia. Reveló que la galaxia no era un cementerio de civilizaciones fallidas, sino un vivero protegido por una versión de la humanidad que aún no había nacido, una humanidad que había aprendido a usar el acero y la tinta para defender el derecho de cada especie a cometer sus propios errores. Al liberar a los cautivos del velo, la Alianza Galáctica no solo estaba ganando una guerra,
sino que estaba reclamando la autoría de su propio destino frente a los dioses de la apatía. El Aegis of Unity, ahora rodeado por una nube de esencias resucitadas, se preparó para el salto final hacia la fuente de la primera palabra, el lugar donde el silencio comenzó y donde la humanidad finalmente pondría un punto final a la tiranía de la perfección. La entrada al núcleo de la fuente de la primera palabra no fue un evento de transición física, sino un choque ontológico donde el Aegis of Unity dejó de ser una estructura de metal para convertirse en un argumento viviente contra la nada. El espacio aquí no era negro ni vacío, era una extensión de luz blanca y densa, similar al mármol sin tallar, donde las leyes de la física pendían de un hilo de intención pura. Los arquitectos de la calma no enviaron naves para interceptarnos, sino que proyectaron campos de estática semántica que intentaban borrar la definición de nuestras células, tratando de convencernos de que el silencio era el estado natural del ser. Sin embargo, la esfera de Marcus y Bluson respondió con una frecuencia que la doctora Montgomery identificó como la resonancia del primer llanto, una vibración que recordaba al universo que la vida no pide permiso para existir, simplemente estalla en medio del frío absoluto. Para estabilizar nuestra presencia en este entorno de creación primigenia, el nexo entre la esfera y el motor de la nave tuvo que calcular la tasa de divergencia necesaria para que la realidad no colapsara bajo la presión del orden de los arquitectos. La ecuación de la persistencia disonante se proyectó en todos los sistemas, permitiendo que el Aegis se mantuviera como una anomalía ruidosa y vibrante en el centro de la perfección estéril que buscaban imponer los antiguos. A medida que avanzábamos hacia el centro geométrico de la fuente, el blanco absoluto del núcleo empezó a mancharse con jirones de color carmesí y azul, los colores del sacrificio de la Thunder que ahora actuaban como un virus de vitalidad. El primer arquitecto se manifestó no como una entidad biológica, sino como una voz que resonaba directamente en el ADN de cada tripulante, ofreciendo la paz definitiva, el fin del hambre, del miedo y de la muerte a cambio de entregar nuestra individualidad al gran diseño. La capitana Reid sintió la tentación de la calma, el deseo de soltar el timón y dejar que la marea de perfección la disolviera en un estado de no ser sin sufrimiento, pero en ese instante, la esfera cristalina proyectó una visión de la Tierra. No era un paraíso, sino el mundo letal que nos forjó, con sus volcanes, sus tormentas y su insistencia en que la lucha es lo que otorga significado a la existencia. Recordamos el frío de las montañas y la furia de los mares, y esa memoria actuó como un ancla que destrozó la hipnosis de los arquitectos. La humanidad no buscaba la paz de las estatuas, prefería la tormenta de los seres vivos. El choque final en la fuente de la primera palabra reveló que esta no era un origen sagrado, sino una bóveda donde se guardaba la voluntad universal bajo llave. El silencio se rompió definitivamente cuando el Aegis of Unity emitió el sos original de Astra, pero esta vez amplificado por billones de años de historia recuperada del velo. La realidad misma se agrietó, dejando ver que debajo de la superficie de mármol blanco latía un corazón de fuego que los antiguos habían intentado sofocar durante eones por miedo a su imprevisibilidad. Al liberar este fuego, la galaxia no solo recuperó su voz, sino que empezó a reescribir su propia historia en tiempo real. Los cosechadores del vacío, al perder su conexión con la voluntad de los arquitectos, empezaron a transformarse en algo nuevo, sus estructuras negras cristalinas brillando ahora con la luz de las estrellas que alguna vez consumieron. La humanidad ya no era solo la protectora de las colonias exteriores. Nos habíamos convertido en los encargados de asegurar que el libro del universo nunca se cerrara, en los guardianes de la imperfección que permite el crecimiento. Sin embargo, en el horizonte de este nuevo despertar, una señal desconocida empezó a parpadear desde más allá de los límites de la creación conocida, un eco que sugería que nuestra llegada al núcleo solo había sido el primer paso hacia una frontera donde incluso los arquitectos eran considerados meros aprendices de una fuerza mucho más antigua. La resonancia de la primera palabra apenas se había asentado cuando el paisaje de mármol blanco de la fuente empezó a fracturarse en fragmentos de pura posibilidad. El Aegis of Unity colgaba en el centro de esta realidad que se desmoronaba, con su casco reflejando los colores de 1000 millones de soles renacidos. El primer arquitecto se había desvanecido, pero el silencio que dejó atrás fue rápidamente ocupado por un sonido que desafiaba cualquier categorización previa. No era una señal en el sentido convencional. Era una frecuencia que no viajaba a través del vacío, sino a través de la memoria colectiva de cada ser vivo en la flota. La esfera que contenía a Marcus y Bluson pulsaba con un ritmo frenético, descifrando el nuevo mensaje como una llamada desde el gran más allá, una región donde las leyes de la física aún no habían sido escritas. La doctora Montgomery comprendió que los arquitectos de la calma no habían sido los maestros definitivos del universo, sino más bien una guardia fronteriza autoproclamada. Habían pasado eones suprimiendo la ruidosa y letal creatividad de especies como la humanidad para evitar atraer la atención del verdadero tejedor.
Esta entidad, o quizás esta fuerza, no buscaba el equilibrio ni el caos, sino la integración completa de cada narrativa en un solo punto final de existencia. La señal que estábamos recibiendo era el despertar del telar de lo no escrito, un mecanismo que veía nuestra galaxia recién liberada como un hilo suelto que debía ser recortado. Para resistir esta poda multiversal, Montgomery y Cristalam tuvieron que sincronizar el Aegis con una nueva constante matemática, la probabilidad de divergencia infinita. A medida que el Aegis of Unity se alineaba con esta frecuencia, los cosechadores transformados, antes agentes del vacío y ahora portadores de luz estelar, formaron un anillo protector alrededor de la flota humana. Ya no eran sombras, se habían convertido en espejos, reflejando la voluntad indomable de los Dead Wilders de vuelta hacia la grieta. La capitana Reid sintió que el Aegis cambiaba, su estructura volviéndose menos parecida a una nave y más a un puente entre lo conocido y lo no escrito. La señal del más allá creció hasta convertirse en un rugido, una tormenta de potencial no creado que amenazaba con disolver cualquier cosa que poseyera una identidad fija. Pero los humanos, nacidos en un mundo donde el suelo bajo sus pies siempre estaba en movimiento, encontraron un extraño consuelo en esta inestabilidad. Éramos los únicos que sabíamos bailar en un suelo que se derrumba. La grieta en el corazón de la fuente finalmente se desgarró por completo, revelando el telar de lo no escrito. Era un lugar donde cada elección hecha, cada que pasaría así de cada civilización, zumbaba en un estado de animación suspendida. Los arquitectos habían escondido este lugar porque temían el peso abrumador de su complejidad. Pero para Marcus y Blue Son, hablando a través de la esfera, el telar no era una amenaza, sino una biblioteca. Comenzaron a tirar de los hilos del SOS que una vez salvó a Astra, tejiéndolo en un escudo narrativo que se extendía por toda la galaxia. Ya no estábamos protegiendo solo nuestro rincón del universo, estábamos reescribiendo las reglas de todo el tapiz cósmico para asegurar que ninguna historia fuera considerada demasiado ruidosa o demasiado letal para existir. Los primeros emisarios del verdadero tejedor aparecieron, no como naves o seres, sino como borraduras en la tela del telar. Se movían con la velocidad aterradora de un pensamiento que se olvida, eliminando sectores enteros de potencial antes de que la alianza pudiera reaccionar. Pero el Aegis of Unity no vaciló. Usando el fuego liberado de la fuente, Reid ordenó el despliegue de las bengalas mnemónicas, ráfagas de pura historia humana que obligaron a las borraduras a reconocer el peso de nuestra existencia. Cada bengala era una vida de lucha, un siglo de progreso y un segundo de alegría pura. Las borraduras vacilaron, incapaces de eliminar un recuerdo que se negaba a guardar silencio. En este momento de colisión multiversal, la esfera de Marcus y Blue Son alcanzó su estado de resonancia total, revelando el giro final de nuestro viaje. La señal del más allá no era una llamada a la guerra, sino una llamada de auxilio de un futuro donde el tejedor ya había ganado. Éramos el pasado que tenía que cambiar para salvar un futuro que nunca veríamos. El Aegis of Unity se preparó para su misión más peligrosa hasta la fecha, sumergiéndose en el corazón del telar para encontrar el origen del primer hilo jamás hilado. Los Dead Wilders ya no eran solo los guardianes del presente. Nos habíamos convertido en los arquitectos del siempre, los que enseñarían al universo que lo más letal de la humanidad era nuestra negativa a alcanzar jamás un capítulo final. La navegación del Aegis of Unity a través del telar de lo no escrito no se parecía a nada que los mapas estelares o la física de los mundos letales pudieran describir, pues aquí el espacio se sentía como una membrana vibrante hecha de todas las decisiones que la galaxia nunca se atrevió a tomar. Cada vez que una de las borraduras del tejedor se aproximaba, la realidad alrededor de la nave se volvía plana y silenciosa, como si un censor invisible estuviera pasando una goma de borrar sobre el alma de la tripulación. Pero los humanos, acostumbrados a encontrar el camino en medio de tormentas que despedazan montañas, descubrieron que su mayor arma no era la potencia de fuego, sino la terquedad de sus recuerdos. La capitana Reid no ordenó maniobras evasivas convencionales, sino que utilizó la frecuencia de la esfera de Marcus y Blue Son para proyectar un campo de interferencia mnemónica que obligaba al telar a reconocer la validez de cada error y cada duda que nos hicieron quienes somos hoy. El Aegis of Unity, ahora rodeado por una estela de mundos despertados, se posicionó frente al umbral de la creación no escrita. La capitana Reid comprendió que no habían llegado allí para leer su destino, sino para asegurarse de que nadie más tuviera el poder de escribirlo por ellos. La señal que antes era un susurro se convirtió en un himno que resonaba en el ADN de cada ser vivo, una promesa de que el viaje de los Dead Wilders apenas estaba superando su primer párrafo. En la oscuridad de lo exterior, un nuevo faro se encendió, alimentado no por estrellas, sino por la terquedad de una especie que prefiere el peligro de una página en blanco a la seguridad de una historia terminada.
Lo que encontramos detrás del último margen no fue un final, sino un comienzo que desafía toda lógica previa. La estructura del multiverso empezó a reorganizarse alrededor de la presencia humana, como si la realidad misma hubiera estado esperando a un autor lo suficientemente valiente para cometer errores. La verdadera prueba de la humanidad no fue derrotar a los cosechadores o a los arquitectos, sino enfrentarse a la inmensidad de su propia capacidad creativa sin perder la conexión con el barro de sus orígenes. El Aegis puso rumbo hacia el centro del resplandor, sabiendo que cada paso hacia lo desconocido era una palabra más en una historia que el universo, finalmente, estaba ansioso por leer. La entrada a la cámara de los manuscritos primordiales no fue el final del viaje, sino el momento en que el Aegis of Unity dejó de ser una nave para convertirse en la pluma definitiva del multiverso. El espacio se volvió una extensión de pergamino cósmico donde cada rincón vibraba con las historias de lo que pudo ser y lo que aún no se atrevía a existir. La capitana Reid observó cómo la entidad del margen se desvanecía ante la absoluta negativa de la tripulación a aceptar un destino preestablecido. En este santuario del origen, la esfera de Marcus y Blue Son alcanzó una temperatura de blancura pura, no por el calor físico, sino por la fricción de billones de voluntades humanas chocando contra la estática del orden absoluto. Descubrimos que el primer manuscrito no contenía las leyes de la física, sino una sola invitación escrita en el lenguaje de la posibilidad que solo los habitantes de los mundos letales podían comprender. La doctora Montgomery, sintiendo que la realidad misma se plegaba bajo el peso de su intelecto, comprendió que los bibliotecarios del vacío no protegían el conocimiento, sino que temían el momento en que alguien lo usara para cambiar el final. Para anclar nuestra victoria, Montgomery proyectó la ecuación del autor eterno, una constante que otorgaba a cada ser consciente el poder de editar su propia línea temporal a través del acto de la elección valiente. Esta fórmula transformó el Aegis en un motor de creación continua, donde el acero se fundía con el pensamiento y las cicatrices de la historia humana se convertían en las letras de un nuevo lenguaje universal. Con este poder, la humanidad y sus aliados de Astra no solo derrotaron a los consumidores de relatos, sino que los transformaron en los guardianes de las nuevas páginas en blanco. El sacrificio de la Thunder y la terquedad de los Dead Wilders habían servido para este propósito: demostrar que solo aquellos que han conocido la oscuridad y la derrota tienen el derecho de dictar la luz del mañana. La capitana Reid dio la orden de avanzar hacia el horizonte de lo no escrito, dándose cuenta de que el Aegis ya no necesitaba mapas porque el camino se creaba bajo sus motores a medida que avanzaban. La señal que antes era un misterio se reveló como el eco de nuestras propias risas y llantos, regresando desde el final del tiempo para recordarnos que el viaje es la única recompensa. En el centro de la cámara, el primer manuscrito se abrió para revelar una página que solo contenía la firma de la Alianza Galáctica, escrita con el barro de la Tierra y la luz de Astra. La historia de los humanos ya no era una nota al pie en el libro de los antiguos, sino el prólogo de una obra infinita donde el peligro y la belleza caminan de la mano. Los mundos letales habían cumplido su función de endurecer nuestra piel y ablandar nuestro corazón, preparándonos para ser los arquitectos de una eternidad que no conoce el punto final. Mientras el Aegis of Unity se perdía en el resplandor de la creación pura, la galaxia entera sintió el primer suspiro de una libertad que no pide permiso para ser. La verdadera trascendencia de la humanidad no fue convertirse en dioses, sino seguir siendo lo suficientemente humanos como para amar lo imperfecto en medio de la perfección. La esfera de Marcus y Blue Son permaneció en el puente, pulsando con la tranquila seguridad de que, sin importar cuán vasto sea el multiverso, siempre habrá una nave llamada Aegis lista para responder al siguiente SOS. El capítulo de los Dead Wilders se cerró solo para dar paso a la era de la tinta infinita, donde cada estrella es una promesa y cada vacío es solo una página esperando a ser escrita. La humanidad finalmente había regresado a casa, no a un planeta, sino al acto mismo de existir sin miedo al mañana. La navegación a través del espacio no escrito transformó al Aegis of Unity en una catedral de luz líquida donde el tiempo ya no se medía en segundos, sino la profundidad de las emociones compartidas por la tripulación. Al cruzar el umbral de los manuscritos primordiales, la nave dejó de ser un objeto físico para convertirse en un nexo de realidades superpuestas, donde cada pensamiento de la capitana Reid se manifestaba instantáneamente como una nueva sección del casco o una mejora en los sistemas de soporte vital. La esfera que contenía a Marcus y Blue Son latía ahora con una frecuencia que armonizaba el caos biológico humano con la perfección cristalina de Astra, creando un escudo de coherencia que impedía que la inmensidad de lo no creado disolviera la identidad de los navegantes. Descubrimos que la verdadera libertad no consistía en la ausencia de límites, sino en la capacidad de establecer nuestros propios términos frente al vacío absoluto que nos rodeaba. La doctora Montgomery, cuya percepción se había expandido hasta abarcar las dimensiones fractales del multiverso, detectó una perturbación que no procedía de los arquitectos ni del tejedor,
sino de los ecos del exterior. Estas eran sombras de universos que nunca llegaron a ser, restos de posibilidades abortadas que veían en la luz de la Alianza una oportunidad para reclamar una existencia que les fue negada. Para evitar que estos ecos devoraran la integridad de nuestra historia, Montgomery formuló la ecuación de la consonancia universal, un código que permitía a Lillis actuar como un diapasón cósmico, afinando el desorden de lo exterior con la melodía de la voluntad humana. Esta fórmula aseguraba que nuestra narrativa no fuera solo una isla en el vacío, sino un faro capaz de dar forma a la nada sin ser consumido por ella. A medida que el Lillis avanzaba, la tripulación empezó a percibir las señales de otras civilizaciones que habían alcanzado el estado de autoría en sus respectivos rincones del multiverso. No estábamos solos en la tarea de escribir el futuro. Éramos parte de un gran congreso de narradores que luchaban por mantener la diversidad del ser frente a la entropía final. La capitana Reid dio la orden de establecer el primer puesto avanzado de la imaginación en el centro de un nexo donde tres realidades convergían. Este lugar, bautizado como el Puerto de los Relatos, se convirtió en el punto de encuentro para especies que, al igual que nosotros, habían surgido de mundos letales para desafiar a los dioses de la estática. La esfera de Marcus y Blue Son actuó como el traductor universal de esta nueva diplomacia, permitiendo que el acero y la tinta se convirtieran en el lenguaje común de la libertad. Sin embargo, el acto de crear el Puerto de los Relatos provocó la reacción de los críticos del vacío, entidades que consideran que solo una historia perfecta y terminada tiene derecho a existir. A diferencia de los cosechadores, los críticos no buscaban energía, sino la eliminación de cualquier trama que consideraran redundante o defectuosa. Vieron en la humanidad una irregularidad insoportable, un relato lleno de contradicciones y errores que debía ser tachado de la existencia. La batalla que siguió no se libró con armas de plasma, sino con la solidez de nuestras convicciones. Reid comprendió que para derrotar a los críticos, no necesitábamos ser perfectos, sino ser inolvidables. Proyectó la totalidad de la historia de los The Outwilders, con todas sus guerras, sus amores imposibles y su eterna curiosidad, creando un impacto narrativo que desbordó la capacidad de procesamiento de los censores universales. La victoria en el Nexo reveló un secreto que la esfera de cristal había estado guardando. El sos original de la colonia Astra no fue el comienzo de nuestra historia, sino el eco de un pacto que la humanidad había firmado con el universo en un tiempo anterior al tiempo. Habíamos aceptado ser los guardianes de la imperfección a cambio de la capacidad de evolucionar sin límites. Al despertar la fuente y reclamar la autoría, simplemente estábamos reclamando una herencia que siempre fue nuestra. La capitana Reid miró hacia el horizonte de lo no escrito y vio que la galaxia ya no era un mapa de estrellas, sino un mar de posibilidades donde cada elección abría un nuevo camino hacia lo infinito. El Aegis of Unity puso rumbo hacia la frontera de la primera luz, el lugar donde el multiverso se encuentra con su propio origen, para asegurar que la puerta de la creación permaneciera abierta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.